Hola a todas, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos en una clase más del tema de la ética. Bienvenidas, bienvenidos. Como siempre, esto es Filosofía en la Cuarentena. Hoy dedicaremos la clase a la ética del filósofo Immanuel Kant. Sobre él ya hemos hablado en relación al conocimiento. Dijimos que se trata de un planteamiento característico de la modernidad, donde lo importante no era tanto responder la pregunta de cómo es el mundo, sino cómo nosotros podemos conocerlo. En este sentido, dijimos que Kant y su filosofía característicamente moderna se encuadran en lo que podemos llamar el paradigma de la conciencia. Recordemos que en relación al conocimiento, Kant defendió que podemos conocer la realidad gracias a nuestra sensibilidad y nuestro entendimiento. Es decir, es el sujeto quien poseía ciertas capacidades o estructuras cognitivas que determinaban el conocimiento que podía tener sobre el mundo. Dicho de otro modo, sería en su libro La crítica de la razón pura, donde Kant diría que a la hora de conocer el mundo, lo que importa no es tanto cómo es el objeto, sino cómo puede conocerlo el sujeto. Para abordar la ética, nos ocuparemos de las ideas contenidas en su libro Crítica de la razón práctica. En este, Kant intentará investigar cuáles son las condiciones de posibilidad, por decirlo de otro modo, cuáles son los ingredientes de la acción moral. En definitiva, ya vimos que Kant, en relación al conocimiento, se preguntaba ¿qué es lo que tiene el sujeto? ¿Qué es lo que tiene la conciencia del sujeto para que sea posible el conocimiento? Pues bien, ahora, en relación a la acción moral, Kant también se preguntará ¿cuáles son esos ingredientes que podemos encontrar en la conciencia y que nos permitan identificar cuál es la acción correcta, la acción moral? Para empezar, puede ser interesante señalar que Kant distinguió entre dos posibles usos de la razón. La razón teórica, encargada de distinguir entre lo verdadero y falso, y la razón práctica, orientada a distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, Kant entiende que tenemos una razón, pero en función de dónde dirijamos esa razón, estaremos haciendo un uso teórico de ella o, por el contrario, un uso práctico. Como hoy nos centraremos en el uso práctico de la razón, diremos que Kant entiende que nuestra razón tiene que buscar cuáles son los requisitos, cuáles son los ingredientes de lo que consideramos una acción moral, una acción correcta. Por decirlo así, Kant va a encargarse de analizar cuál es la forma de la acción moral. Esta idea de forma va a ser muy importante en la ética kantiana. A Kant no le interesa tanto decirnos esto está bien, esta acción está mal. No le interesa tanto darnos consejos concretos como ayuda a la abuela o lávate las manos antes de comer. Por el contrario, a Kant le interesa la forma que tienen en común todas las acciones de las que decimos que son buenas. Es por ello que una de las ideas principales de la ética kantiana que vamos a estudiar es la idea siguiente. La ética kantiana es una ética formal. Repetimos, porque estudia la forma de la acción moral. Para entender esto mejor, diremos que lo formal se contrapone a lo material. Una ética material es una ética que nos dice cosas concretas que debemos hacer. Un ejemplo de esta ética sería la ética de Epicuro. Epicuro, recordemos, nos decía, debes comer con moderación, eso está bien. Comer más de lo que necesitas está mal. Como decíamos, a Kant no le interesa tanto decirnos qué es lo que concretamente debemos o no debemos hacer. Cuando decimos, por tanto, que la ética kantiana es formal, es porque va a analizar la forma, la estructura, los ingredientes de una acción correcta sin decirte en concreto cuál es esa acción. Pero quizá esto sea un poco lioso. ¿Qué significa que la ética kantiana es formal? ¿Qué es esto de que estudia los ingredientes de la acción moral? Para responder a estas preguntas, introduciremos un segundo concepto que va a ser muy importante en la ética kantiana. Diremos que la ética kantiana es una ética deontológica. Podemos traducir el concepto griego deontos como deber. Dicho de otro modo, la ética kantiana es una ética basada en el deber. Tenemos, por tanto, que la ética kantiana es formal y deontológica. Que la ética kantiana es deontológica, por tanto, significa que una acción correcta es una acción que cumple con su deber. Pero bien, Kant se fijó que cuando cumplimos con el deber podemos hacerlo de diferentes maneras. Una de ellas sería actuar conforme al deber. Por ejemplo,
Vemos que si yo estoy conduciendo y me encuentro ante un semáforo en rojo y detengo mi vehículo, estoy actuando conforme al deber. El deber dice que ante el semáforo en rojo debemos parar. Pero lo que le preocupa realmente a Kant es el motivo, la intención, el interior de la conciencia. ¿Por qué he parado? Quizá solo haya parado porque quiero evitar las consecuencias negativas que traería saltarme el semáforo en rojo. Quizá simplemente haya parado porque no quiero que me pongan una multa. Por lo tanto, vamos a ver que, según Kant, actuar conforme al deber no es suficiente para considerar una acción moral. Lo importante, por lo tanto, es la intención. Kant, por lo tanto, dirá que, más allá de actuar conforme al deber, la acción moral es una acción por mor del deber. Por lo tanto, no se trata solamente de actuar según lo que dice la ley, sino de actuar cumpliendo la ley porque entiendo que cumplir la ley es mi deber. Un ejemplo que seguramente os suene. Imaginemos el caso de un alumno que va por el pasillo de un instituto con una bola de papel de aluminio en la mano. Si la tira a la basura simplemente por evitar un castigo, un parte disciplinario o cualquier tipo de consecuencia negativa, sí, estará actuando conforme al deber, pero no estará actuando por mor del deber. Si imaginamos a este alumno en un pasillo totalmente solo, sin otra gente o otros profesores que puedan controlarlo o castigarlo, y aún así este alumno tirara la bola de papel a la papelera, no solo estaría actuando conforme al deber, sino también estaría actuando por mor del deber. En este último caso, él sentiría en su interior, en su conciencia, que tirar la papelera a la basura es su deber, independientemente de las consecuencias negativas, independientemente de si las consecuencias le benefician o le perjudican. Para entender esto, hablaremos de un tercer concepto importante en la ética kantiana, la buena voluntad. Kant dijo que ni en el mundo ni fuera de él es posible pensar en algo que sea mejor que la buena voluntad. ¿Qué tiene esta buena voluntad que la hace tan buena? Debemos entender por buena voluntad la intención que va ligada a una acción, cuando la realizamos sin esperar ningún tipo de beneficio, o cuando la hacemos intentando eludir consecuencias negativas. Cuando estoy actuando con buena voluntad es porque estoy entendiendo simplemente que esa acción está bien, más allá de sus consecuencias. Un ejemplo de esto. Imaginemos que quiero ayudar a un anciano a subir las bolsas de la compra a un cuarto piso sin ascensor. Si yo estuviera realizando esta acción esperando que el anciano me diera 10 euros por haberle ayudado, no estaría actuando, según Kant, con buena voluntad. Precisamente porque estoy actuando interesadamente. Actuando en base a la buena voluntad, estaría realizando esa acción porque entiendo que es mi deber hacerlo. Al margen de si el anciano me paga o no me paga. No espero ningún tipo de beneficio con esa acción porque precisamente entiendo que esa acción es correcta. Como vemos, por el momento podemos decir que la acción moral para Kant es una acción no solo conforme al deber, sino por mor del deber. Se trataría, por tanto, de una acción con buena voluntad, es decir, sin esperar beneficios o intentando evitar consecuencias negativas. Hago una acción porque la considero correcta, porque creo que es mi deber realizarla. Para concluir, entonces, veríamos que cuando actuamos con buena voluntad, estamos tomando una acción como fin en sí misma, no como un medio para conseguir otra cosa. Si yo ayudo al anciano para obtener dinero, esa acción es un medio, un instrumento para alcanzar el auténtico fin que es el dinero. Sin embargo, si actúo con buena voluntad, mi único fin es ayudarlo, realizar esa acción, no espero nada más. Ese es el fin de la acción. ¿Se entiende ahora por qué decimos que la ética de Kant es una ética formal? Kant no ha dicho en ningún momento debes ayudar al anciano o no debes ayudarlo. La ética de Kant no habla sobre saltarse o no saltarse semáforos. Por el contrario, Kant nos da la forma, la estructura de la acción moral. Por decirlo simplemente, Kant nos diría, tú haz la acción que tú quieras, pero piensa por qué motivo la estás realizando. Si estás actuando así para obtener beneficio o para evitar consecuencias negativas, no es una acción moral, no es una buena acción. Si por el contrario estás realizándola porque crees que es tu deber, entonces sí es una buena acción. Es importante entender que esta ética deontológica de Kant se contrapone a la ética de Aristóteles, esa ética eudaimónica, basada en la felicidad. De hecho, Kant entiende que una acción es correcta precisamente cuando se realiza por deber, porque es nuestro deber.
Le interesa mucho menos si esa acción nos conduce a la felicidad. Si uno actúa buscando la felicidad, está actuando interesadamente. Y como hemos visto, eso no es una acción moral para Kant. Estaría tomando la acción como un medio para obtener otra cosa. Y hemos dicho que la acción moral considera la acción como un fin en sí misma. Kant es un defensor a ultranza del deber, hasta el punto de decir que una acción es buena precisamente cuando tiene consecuencias negativas para mí. Sería en este caso cuando más estoy demostrando que estoy actuando por deber, independientemente de las consecuencias positivas o negativas que esa acción pueda tener para mí. Esta idea de actuar deontológicamente, es decir, por deber, con buena voluntad, se expresa en lo que Kant denominará el imperativo categórico. Imperativo significa un mandato, una orden. Categórico significa que se debe cumplir en todos los casos, en todo momento, en todo lugar, sin admitir excepciones. Para hacernos una idea de lo que es el imperativo categórico, diremos que es la regla que tenemos que tener presente, que tenemos que pensar para decidir si nuestra acción es moral o no lo es. En esta clase nos ocuparemos de dos formulaciones de este imperativo categórico. La primera dice así: obra según aquella máxima de la que puedas querer que se convierta en ley universal. Es decir, la idea de Kant es que actúe guiado, es decir, por unos motivos que pueda considerar o que pudiera aceptar como una ley universal. Dicho de otro modo, se trataría de buscar una máxima, un motivo que convierta en buena una acción. Como hemos visto, la máxima que llevaba a alguien a ayudar a un anciano a subir la compra esperando dinero no era una buena máxima. No se podía universalizar, porque en ese caso todo el mundo ayudaría a los ancianos solo si creyera que le van a dar dinero. Por el contrario, sí que puedo querer que sea una ley universal ayudar a los ancianos porque creo que es el deber. En ese caso, ayudaremos incluso si no dan dinero. Se trata, por lo tanto, de guiarse por una máxima, por un motivo, pensando: ¿qué pasaría si todo el mundo actuara como he actuado yo, basándose en el mismo motivo que yo? La segunda formulación del imperativo categórico sería la siguiente: obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de los demás, siempre al mismo tiempo como un fin en sí mismo y no solo como un medio. Lo interesante de esta idea es que plantea tratar a las personas respetando su dignidad, su valor intrínseco por ser seres humanos. No podemos utilizar a las personas como instrumentos. Se trata de tener siempre en cuenta que son fines en sí mismos, no solo medios. ¿Pero qué significa esto de no solo medios? De nuevo, volvemos a la idea del fin en sí. Volviendo al tema del anciano, veríamos que el anciano es alguien, una persona que tiene un valor, alguien que si necesita ayuda debe ser ayudado. No es solamente un medio o un instrumento para yo obtener dinero. Un ejemplo curioso que utilizó Kant y que nos permite entender mejor su imperativo categórico fue el que expuso en su pequeña obra sobre el presunto derecho a mentir por filantropía. La filantropía, como sabéis, es el amor a la humanidad. En ese texto, por decirlo así, Kant se planteaba si existían mentiras piadosas, mentiras que se pudieran justificar. El escenario que plantea es el siguiente: imaginad que alguien se ha escondido en vuestra casa. Al poco tiempo aparece otra persona, con un cuchillo en la mano, preguntando si alguien se ha escondido en vuestra casa. ¿Qué haríais? ¿Le diríais la verdad? ¿Le mentiríais? ¿Por qué? Para Kant no hay ninguna duda de que deberíamos decir la verdad. Precisamente podemos servirnos del imperativo categórico. Supongamos que le miento. Hagamos uso de esa regla que era el imperativo categórico. ¿Qué pasaría si todo el mundo mintiera como yo? Kant entiende que una sociedad basada en la mentira es una sociedad insostenible. Nunca podría saber si con quien estoy hablando me está diciendo la verdad o me está engañando. Por lo tanto, será mejor vivir en un mundo donde todas las personas acepten que está prohibido mentir. La mentira entra en conflicto con el imperativo categórico. Luego, mentir no es una acción moral, estaría mal. Es por eso que Kant defiende que no deberíamos mentir a la persona que ha venido preguntando por si alguien se ha escondido en nuestra casa. Sí, suena bastante extremo, pero como hemos dicho, para Kant la acción moral es la acción que se realiza por deber, al margen de las consecuencias que esa acción tenga, sean beneficiosas o perjudiciales para mí. Vayamos ahora a la segunda formulación del imperativo categórico, esa idea de tratar a las personas como fines en sí mismas, nunca solamente como un medio. Yo soy profesor, soy un medio para mis alumnos, un instrumento para que ellos adquieran ciertos conocimientos, ciertas habilidades. Pero eso no me convierte en un objeto. Al margen de mi trabajo como profesor, soy un ser humano. Y eso hace que mis alumnos deban tratarme como un fin en mí mismo.
Por lo tanto, vemos que la acción moral sería la que yo realizaría basándome en un motivo o en una máxima que pudiera aceptar como ley universal, y aquella que trata a las personas como fines en sí mismos, nunca solo como un medio. Si bien pueden ser medios, nunca debemos de perder de vista que son siempre a la vez fines en sí mismos. Esta sería, pues, la ética de Kant. Vemos que se trata de una ética que encaja perfectamente con eso que hemos llamado el paradigma de la conciencia, característico de la filosofía en la modernidad. Como hemos visto, la ética de Kant se centra en el deber, en la buena voluntad, en el interior, en la conciencia. Por otro lado, su carácter formal apunta hacia una idea fundamentalmente moderna, la idea de la autonomía. Tú eres quien debes darte tus propias normas, tus propias reglas, y utilizar tu razón para determinar si esa acción es moral o no. Esta autonomía encajará perfectamente con el ideal ilustrado que Kant describirá en su texto ¿Qué es ilustración?, que podemos resumir en su célebre formulación sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo. Tú eres quien utilizará tu razón para determinar si las acciones que tú has elegido son correctas o incorrectas. Nadie pensará por ti. Nadie debe decirte si lo que estás haciendo está bien o está mal. Solo tu razón debe ser el juez de tus acciones. Solo así podrás saber si estás actuando conforme al deber y por mor del deber. Vemos, por tanto, que la ética de Kant es una ética basada en los principios, en el deber. Por decirlo así, no tiene tanto en cuenta las consecuencias de las acciones. Se centra más en los principios de aquella persona que actúa que en los finales, en las consecuencias de su acción. Esto, como veremos, será criticado por una corriente ética llamada el utilitarismo, que reivindicará la importancia de las consecuencias de nuestras acciones. Pero esto será en la próxima clase. Espero que esta sesión os haya resultado útil y nos vemos en la siguiente. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Adeu.